Hola, muy buenas noches, hermanos y hermanas, familia de la Big Church y todos los que nos ven por Facebook en Sudamérica y algunos de Centroamérica, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Y si se me olvidó alguna otra, disculpen, pero un cordial saludo de acá de la Big Church y bienvenidos. Y vamos a entrar en oración para ah, aprender de la palabra del Señor y simplemente que el Señor transforme nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta preciosa noche. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, mi Dios, ante tu palabra, ante tu presencia. Y te ruego una doble porción de tu Santo Espíritu para mis hermanos, Padre Santo, que nos están sintonizando ahorita y están preparando sus corazones para recibir lo que tú tienes para ellos. Así que, Padre, gracias te damos nuevamente. A ti sea la gloria, edifícanos, Padre, y tú glorifícate, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Sí, bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar en el capítulo 7 de Nehemías. En el capítulo 7 de Nehemías, si por favor me acompañan a abrir sus Biblias, en el capítulo 7 de Nehemías. Y el título de este mensaje hoy es La obra de Dios continúa. La obra de Dios continúa. Entonces, en el capítulo 6 de Nehemías leímos la semana pasada que la obra fue terminada. La obra fue terminada. Aún con oposición y ataques, Nehemías termina la obra. Y con el muro ya terminado, nos preguntaremos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue de aquí? ¿Acaso no era el muro, simplemente construir el muro, la protección de Jerusalén? ¿Acaso no es eso de lo que habla este libro? Pues ya se terminó. Pero si, como pueden ver, apenas vamos a la mitad del libro y la obra ya se terminó. Nehemías nos menciona en el capítulo 6 que se terminó en 52 días y fue terminado. Entonces aquí en el capítulo 7 el muro ya está terminado, pero ¿y ahora qué? Podríamos decir, ya no hay nada por hacer. Ya se terminó. En realidad, todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho que tenemos que trabajar. Y muchos de nosotros cometemos el error de no mantener, de no cuidar, de no guardar y proteger aquello que hemos logrado. Aquello por lo cual nos hemos esforzado y empeñado por mucho tiempo. Y especialmente si habíamos estado orando, si le habíamos estado pidiendo a Dios por su guía, por su provisión, sus bendiciones. Muchas veces decimos, bueno, lo logré, Dios prosperó, ¿y ahora qué? Y no nos preparamos para lo que viene después de lo que lo logramos. No nos preparamos para aquello que viene después de esa gran bendición. Entonces, esto se puede comparar como con nuestro matrimonio. Podremos decir, bueno, ya me casé con él, ya me casé con ella, vamos a ser felices para siempre, pero en realidad no. En realidad todavía hay mucho por hacer por nuestro matrimonio, mantenerlos. Así que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando para esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. La verdad es que necesitamos, nuevamente se lo repito, la verdad es que necesitamos trabajar duro para mantener lo que con tanto esfuerzo y empeño hemos logrado. Que no se nos olvide eso. Y Nehemías estaba consciente de eso. Nehemías estaba consciente de que había todavía aún mucho trabajo por hacer. Y vayan conmigo a segunda de Juan 1:8. Segunda de Juan 1:8. Dice segunda de Juan 1:8. Y leemos, mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? Mirar por vosotros mismos. Estemos atentos, estemos cuidadosos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, aquello por lo que hemos luchado, aquello por lo que estuvimos esforzándonos en contra de los ataques, en contra de las desilusiones. Juan está diciendo, pues por eso, mirar por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos el galardón
completo. Nehemías no quería que la obra se perdiera por el descuido. Él no quería que todo esto fuera simplemente destruido por el enemigo. Lo físico ya estaba terminado. El muro de Jerusalén una vez más edificado, una vez más protegiendo la ciudad. Pero el muro por sí solo no se podía proteger. El muro no se podía mantener. Nehemías tenía eso muy claro. Y era tiempo de trabajar en lo espiritual, en lo moral y en la ética, para que esa obra no se perdiera y para que la obra de Dios continuara, para que nada obstruyera la obra del Señor. Así que en el capítulo 7 veremos lo que Nehemías hizo para que la obra de Dios continuara y nada la obstruyera de continuar. Vamos a leer en el capítulo 7 y así que acompáñenme al versículo 7 y vamos a mirar lo que hizo Nehemías para continuar con la obra de Dios. La obra de Dios no terminaba. Leamos el versículo 1 de capítulo 7 de Nehemías. Versículo 1 dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Versículo 1, Nehemías menciona que señaló 3 diferentes grupos de personas para la obra de Dios. 3 diferentes grupos de personas para la obra de Dios. Y el primero que aparece son los porteros. ¿Qué es un portero? No, ya sé que se les vino en la mente, ¿no? El portero de fútbol, ¿verdad? No vamos a hablar de fútbol hoy. Aquí tengo 2 futboleros enfrente de mí, no vamos a hablar de eso. No, este era un portero mucho más importante, tenía una obra mucho más importante. Este portero es una persona encargada de cuidar la entrada y la salida de la ciudad. Él tenía una responsabilidad sobre sus hombros de estar atentamente cuidando la entrada y la salida. Era muy importante tener porteros en esta obra, ya cuando estaba terminada. Estaba encargado de cuidar que lo malo no entrara a la ciudad y aún sacar lo malo que estaba dentro. Si alguno se infiltraba y se daba cuenta, sacarlo. Era su responsabilidad de un portero. Y Nehemías pone porteros para cuidar la obra del Señor, para que la obra del Señor continuara. Entonces, pregunta, aquí podemos aprender algo espiritual de estos porteros. Pregunta, ¿tienes un portero en tu corazón y en tu mente? ¿Tienes ese portero que eres tú, ese portero que cuida lo que entra y sale de tu corazón? Mira lo que dice Proverbios 4:23. No tiene que ir ahí conmigo, pero se los leo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué es lo que más tú guardas en tu vida? ¿Qué es lo que más cuidas? ¿Qué es de lo que más te cuidas en tu vida? ¿Tienes algo en tu vida de lo cual dices tú, esto yo lo cuido con mi vida? Tus hijos quizás, tu esposa, tu esposo, tu ministerio, un familiar podría ser. Bueno, Salomón dice, pues tu corazón también lo tienes que guardar sobre cualquier otra cosa, porque de él mana la vida. ¿Eres tú ese portero de tu mente y de tu corazón? Solo tú y yo, hermano. Solo tú y yo, hermana. Somos responsables de qué entra y qué sale de nuestro corazón. Solo tú y yo permitimos que entre y que sale de nuestro corazón. Y si te pones a pensar, ni siquiera Dios es responsable de lo que tú dejas entrar en tu corazón. Tenemos libre albedrío. Libre albedrío quiere decir voluntad propia. Nosotros tomamos las decisiones. No somos robots programados para hacer lo que Dios quiera que hagamos, porque entonces no sería libre albedrío. No sería libre albedrío. Entonces, hasta cierto punto nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar las entradas de nuestro corazón. Lucas también menciona, Jesús hablando, dice, el hombre bueno del buen tesoro, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué has dejado entrar en tu corazón este año que pasó y este año que comenzó? ¿Qué has dejado entrar en tu corazón? Bueno, lo que hayas dejado entrar en tu corazón, eso va a salir por tu boca. Sea bueno, sea malo, va a salir eventualmente. En el libro de Apocalipsis, una vez más, Jesús, este es Jesús ya resucitado en su resplandor, dice, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿En cuál puerta? Bueno, para mí personalmente es en la puerta de tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, te invito. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré. Si tú abres esa puerta a Jesús, Él entrará en tu corazón. Él va es dar ese paso y entrar a tu corazón. Y cenaré con Él y Él conmigo. Nuevamente, es tu decisión si tú quieres dejar entrar a Jesús en tu vida. Es tu decisión si tú deseas abrir tu corazón a Él. Entonces, Nehemías pone estos porteros y ellos tenían que estar pendientes qué entraba y qué salía para que la obra de Dios continuara sin obstrucción. Era muy importante para ello. Ahora, segundo grupo que miramos, los cantores. ¿Qué es un cantor? Fácil, ¿verdad? Una persona que canta, ¿verdad? Una persona que canta, una persona que toca un instrumento. Y es interesante que para que la obra de Dios se fortalezca, junto con la palabra de Dios, necesitamos la alabanza también. Necesitamos la alabanza para Dios. Yo sé, la palabra es sobre todo. La palabra es sobre todo, pero también es muy importante la alabanza para Dios. Necesitamos líderes de alabanza, hermanos. Necesitamos esos líderes de alabanza que estén dispuestos a guiar al pueblo de Dios en adoración, para edificarnos, para gozarnos de las obras de Dios. La alabanza para Dios es poder en nuestras vidas. Cuando tú cantas a Dios, cantos y alabanzas que le den la gloria a Él. No simplemente música cristiana de la cual te hace sentir bien a ti, de la cual simplemente, la verdad, muchas veces hasta te hace caer en la carne de que, oh sí, gloria a Dios. No, hay música, hay alabanzas que le dan toda la gloria a Dios. Hablan de su poder, hablan de su fidelidad, que hablan de su amor. Hab- Hay algunas que hasta hablan del evangelio, lo que Él ha hecho por nosotros. Esas alabanzas son las que tienen poder en nuestra vida. Y no hay nada de malo escuchar otra música cristiana también. Me encanta el mariachi, hay mariachi cristiano, pero ya Pastor Leo me dijo que me olvide del mariachi, ya no en el cielo no se va a escuchar el mariachi. So, bueno, ni modo. Pero la alabanza a Dios, cuando se la dedicamos a Él en nuestras vidas, wow, hay poder. La alabanza, los cánticos hechos como convienen dentro de la iglesia, tienen un poder imaginable. No te puedes imaginar el poder que tiene la música hecha de acuerdo a la iglesia, de acuerdo al Señor. Tiene un poder imaginable. Y tenemos pruebas en la palabra de Dios que la alabanza, wow, tiene poder. Tiene poder para liberar, tiene poder para sanar, tiene poder para levantar, tiene poder para restaurar tu vida. Alabanza. ¿Qué tipo de música estás escuchando mientras manejas? ¿Estás escuchando las noticias? ¿Estás escuchando otras cosas? Yo te exhorto, mi hermano, de un punto de vista personal, la alabanza mientras voy manejando me relaja, me pone en esa quietud, me pone a pensar en lo que voy a hacer en el día también, lo que Dios ha hecho bueno en mi vida. Y les voy a mencionar 3 escrituras de la palabra de Dios. ¿Por qué la alabanza es importante? ¿Por qué la alabanza para Dios es muy importante antes de leer su palabra, antes o después también? Salmos 47:6, y pueden irlos apuntando. Salmos 47:6 dice, cantad a Dios. ¿Qué dice? Cantad a Dios. Dice cantar, la palabra, Salmos 47:6 te está diciendo, canta a Dios. Y luego lo vuelve a repetir, cantad. Luego nuevamente,
cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad. Cuando estás aquí, bueno, ahorita desafortunadamente no podemos estar en presencia, ¿verdad? Presencialmente, pero el día que estemos ya presencialmente, que el Señor permita que estemos dentro de la iglesia, vamos a venir cantando al Señor, vamos a venir alabando a Dios, o vamos a venir, pues a ver a qué horas termina José de cantar, Marcelo. Ay, esa alabanza no me gusta. Ay, mira, nuevamente, otro punto de vista personal. Lo que yo hago cuando una alabanza no me la sé o quizás hasta no me llama la atención, cierro mis ojos y estoy orando. Y ya cuando llega una canción, otra alabanza que sí me sé o que sí me llega, que me ministra, levanto hasta mis manos. Algunos hasta les caía mal cuando levantaba mis manos, pero ya lo perdoné, ya nos queremos, ya nos amamos. Este, ah, este, ah, y es simplemente alabar al Señor. Y era tan importante que David sabía la importancia de la alabanza para el Señor, que dice en Primera de Crónicas 23:5 dice que David tenía un coro de 4,000 para alabar a Jehová. Primera de Crónicas 23:5 dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Imagínense un coro de ese tamaño en la iglesia David. ¡Wow! Sería precioso tener un coro así. 4,000 cantores. ¡Wow! Hechos, capítulo 16, 25. Y aquí viene donde les digo que la alabanza tiene poder imaginable. Y está escrito en la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 25, con Pablo y Silas. Ya lo hemos leído y dice, Pablo y Silas dice, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Orando y qué? Cantando. ¿A quién? A Dios. Himnos. Y dice, y los presos los oían, los demás gente, los incrédulos los oían. Y repentinamente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué manera estaban orando y cantando Silas y Pablo? ¿De qué manera? No ni siquiera me puedo imaginar. Cuando estaba leyendo esto, trataba de cerrar mis ojos y decía, ¿cómo estarían cantando? La verdad no sé, no me lo pude imaginar, pero yo creo fue una manera preciosa dentro de sus corazones que hasta tembló. ¿Y qué? Y Dios los liberó. Y estaban en la cárcel, estaban en situaciones difíciles, no era un lugar para que, bueno, ahorita no tengo ganas de alabar, canta tú, Silas, tú canta. No, Pablo, tú canta, yo ahorita la verdad no tengo ni ánimo. Es cuando más tenemos que alabar, es cuando más la palabra nos dice, si alguien está triste, cante himnos, cante alabanzas al Señor. La alabanza tiene el poder. Y Nehemías sabía eso. Nehemías sabía que la alabanza, que si ponía cantores, el pueblo se iba a regocijar y iba a recordar lo que Dios ha hecho para Israel, de cómo los liberó de los enemigos mientras estaban construyendo el muro. Era tiempo de alabar. Pastor David Gusick lo dijo de esta manera. Pastor David Gusick lo dijo de esta manera y me encantó. Y dice, cada victoria en nuestra vida nos debería llevar más profundamente en alabanza. Si no estamos alabando más a Dios y más profundamente con cada año que pasa, ¿en verdad estamos teniendo mucha victoria? ¿En verdad es esa la victoria del Señor? Tal vez solo estamos sobreviviendo a los tiempos difíciles, pero saliendo con más amargura que antes. Esa no es victoria de Dios. Su victoria lleva a un espíritu más dulce y a una alabanza más profunda. Y yo quedo de acuerdo con él. Amén. Amén. Lleva una alabanza más profunda. Y la pregunta aquí que te dejo a ti, ¿estás alabando a Dios en tu vida, en las situaciones? ¿Lo estás alabando a Él?
Levitas, tercer grupo, levitas. ¿Quiénes son los levitas? ¿Quién eran los levitas? Los levitas eran sacerdotes que enseñan al pueblo. Ahora, necesitaban la protección, necesitaban saber quién entraba y salía, necesitaban alabanza, recordar lo que Dios ha hecho y darle gloria y darle honra, pero también necesitaban ser enseñados, tenían que ser enseñados en la palabra del Señor, qué es lo que seguía y cómo se hace esto y cómo se hace aquello y qué requiere Dios de nosotros. Y Nehemías pone levitas que enseñaran al pueblo. La palabra levita está en plural, levitas. En la obra de Nehemías había muchos que enseñaban. No nomás era el pastor, no nomás era el líder. No, está en plural, levitas. Habían bastantes que enseñaban. A veces tenemos la idea errónea de que el pastor tiene que enseñar todo el pastor, pastor, pastor. Y a veces, desafortunadamente, el pastor piensa que él es el único que tiene que enseñar. O sea, él va de las dos maneras. No, en la obra de Dios todos necesitamos ser enseñados para enseñar a otros. Necesitamos aprender para enseñar a otros también. Tenemos que unirnos en la obra del Señor y venir y aprender, porque allá hay gente afuera y dentro de la iglesia que quiere ser enseñado, quiere aprender, tiene preguntas. Pero si no estamos preparados, pero si no dejamos que se nos enseñe, ¿cómo vamos a ir y predicar el evangelio del Señor? Otra pregunta, ¿estás siendo enseñado? ¿Estás enseñando a otros? Hermana, ¿estás enseñando a otras mujeres? Tú que eres madura, mayor, tanto quizás espiritualmente como carnalmente, ¿estás enseñando a esa mujercita? ¿Estás enseñando a la hermana que tiene meses? Hermano, ¿estás discipulando al que acabas de invitar a la iglesia la semana pasada, el mes pasado? ¿Estás aprendiendo para contestarle sus preguntas? Necesitamos ser esos levitas. ¿Eres ese levita? Nehemías puso estas personas, estos tres grupos, porteros, cantores y levitas, para que la obra del Señor continuara. Recuerda que la obra de Dios debe de continuar. Y Nehemías hizo eso. Ven que había mucho por hacer todavía. El muro ya estaba terminado, pero todavía daba bastante. Versículo 2 dice, Mandé, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Más que muchos. Ahora, ¿cuáles eran las dos características de los hombres que Nehemías dejó al mando? Ahora, ellos deberían de estar también encargados de toda esta obra y quizás de estos levitas y estos porteros. ¿Cuáles eran esas dos características? Dice, número uno, hombre de verdad. Hombre de verdad. Ananí, como lo hemos leído en el capítulo 1, era ¿quién? El hermano de Nehemías. ¿Y qué hizo Ananí? Llevó la noticia a Nehemías acerca de Jerusalén. No se quedó con solo el sentimiento o el dolor, sino que actuó e hizo algo. Yo me puedo imaginar que si no hubiera ido Ananí a darle las noticias a Nehemías, creo que no hubiéramos tenido este libro ahorita. Hizo algo Ananí. Entonces, era un hombre de verdad, no se quedó con eso. También se menciona a Ananías, más que muchos, aquí se menciona de Ananías. O sea, y esta parte, temeroso, era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, se, se menciona después de Ananías. Pero yo creo que también Ananí, porque aquí, miren, dice, más que muchos. Habían muchos que temían a Dios, habían muchos que eran hombres de verdad, pero Ananías era más que todos los demás. También Ananías era un hombre de Dios, temeroso de Dios y de verdad. O sea, para mí ambos eran varones de verdad, varones que ponían manos a la obra, que guiaban al pueblo con su ejemplo de ellos, que hacen lo que dicen y viven lo que predican. Estos hombres eran de esos. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué estás proclamando? ¿Estás viviendo lo que proclamas? ¿Estás guiando con ejemplo?
¿Eres esa mujer de verdad temerosa de Dios? ¿Eres ese hombre de verdad temeroso de Dios? ¿Qué estás proclamando? Número 2, temeroso de Dios, respetar a Dios. Estos hombres eran también temerosos de Dios. Ahora, ¿cuál de las dos cosas te preocupa más? ¿Lo que dice la gente de ti o lo que dice Dios en su palabra? ¿Cuál de las dos te está preocupando más? A estos hombres les preocupaba más lo que estaba escrito en la ley de Dios. Ellos no estaban preocupados qué va a decir, qué van a decir, qué dirán. Ellos estaban preocupados de temer a Dios, de en verdad vivir lo que la ley de Dios decía y en verdad mostrarle al pueblo que ellos creían en las promesas de Dios, que ellos creían en la fidelidad de Dios y que Dios iba a hacer la obra y que Dios iba a terminar ese muro y que Dios había puesto a Nehemías como líder. Y se sometieron a esas promesas de Dios. Y no les importaba si le llamaban espiritual, religioso, fanático, aleluya, cristianito. Cuando nosotros nos preocupamos más, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es cuando vamos a empezar a ser en verdad hombres y mujeres que en verdad temen a Dios, que en verdad nos preocupamos por su palabra. La palabra dice, en Proverbios dice también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio en las decisiones que tomas? Teme a Dios. ¿Pero qué es el temor? ¿Pero cómo sé que estoy temiendo a Jehová? ¿Cómo sé que estoy temiendo a Dios? Leo la Biblia, vengo a la iglesia, escucho los estudios, soy líder de alabanza, soy el pastor de la iglesia. ¿Qué no es suficiente? ¿Eso? Bueno, quizás, pero dice, mira, Proverbios dice, nos da la respuesta, ¿cuál es el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Cuando estás empezando a aborrecer el mal, ya estás temiendo a Dios. Aborrece simplemente, si tú sabes que eso está mal, no lo hagas. Y si no lo haces, ya estás temiendo a Dios. Si dejas de ser orgulloso o soberbio, ya estás temiendo a Dios. Cuando te alejas de ese mal camino, cuando ya dejas de hacer eso, ya estás temiendo a Dios. Cuando dejas de decir palabras que no edifican, cuando dejas de insultar, cuando dejas de criticar, cuando dejas de simplemente decir cosas incoherentes y reconoces que lo que estás diciendo lastima, no edifica, ya estás temiendo a Dios. Y ese es el temor de Dios. Y estos hombres eran ese tipo de hombres. Ese eran tipo de, porque aquí se mencionan más que muchos, si era notable eso, si no, no se hubiera escrito aquí. Si no, no se hubiera escrito aquí. No había espacio para descuidos, hermanos. No había espacio para descuidar esta obra y Nehemías ahora se está dando a la tarea de construir una obra en lo espiritual y en lo moral. Tenía que tener las personas correctas dentro de Jerusalén, a la protección de ese muro, porque si no, ¿qué iba a pasar? Se iban a infiltrar y el enemigo iba a atacar por dentro. De por sí había enemigos adentro, traidores. Ahora dejar entrar más y que se estén comunicando unos con otros iba a ser totalmente una ruina el muro. Así que tenemos que cuidar nuestros corazones, tenemos que cuidar nuestras vidas, tenemos que saber con quién personas nos juntamos, a quién personas dejamos entrar en nuestras vidas también, para que la obra de Dios que Dios ha hecho en nuestros corazones continúe y sigamos dando frutos para el reino de Dios, para la obra del Señor. Versículo 3 al 4. Versículo 3 al 4 dice, y les dije, Ananías, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Nehemías estaba consciente del peligro y sabía por dónde entraría el peligro. Y aún con el muro edificado, no se podían dar el lujo de bajar la guardia. No podrían decir, bueno,
El muro nos protegerá, el muro ya está terminado, hay que simplemente relajarnos y disfrutar la vista del muro. No podían hacer eso. Las puertas no podían abrirse a cualquier hora, necesitaban estar cerradas hasta que calentase el sol, hasta que ya podrían ver más claramente, para que los porteros así miraran la cara del enemigo, la cara de aquellos que se querían infiltrar y podrían reconocer si era de Jerusalén o no. Tenían que ver bien. Entonces por eso dice Nehemías, hasta que caliente el sol. Solo así podrían ver claramente quién entraba y salía. Y también necesitaban cerrarse antes que oscureciera. Todo eso se tenía que hacer antes para que el enemigo no tuviera oportunidad. Esto reduciría el peligro de enemigos que quisieran infiltrarse dentro de la ciudad. Nehemías tiene esta estrategia. No se abran las puertas hasta que caliente el sol, hasta que esté claro el día. Nehemías dice, hay que proteger esta obra. No hay que permitir que el enemigo venga y haya espacio y nos destruya. Nehemías no quería tomar ese riesgo. No quería dejar el muro desprotegido, no quería descuidarse, que llegara el enemigo, mirara que no había mucha gente dentro, que aún no había casas y tomar control de la ciudad nuevamente. Eso no quería Nehemías. Él no estaba. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Dar lugar significa dar poder, dar dominio sobre mi vida. Necesitamos cerrar ciertas puertas de nuestra vida. El enemigo quiere tomar control y poder en nuestras vidas y nosotros no tenemos que darle lugar. ¿Qué puertas necesitamos cerrar en nuestras vidas nosotros? ¿Qué puertas deben de ser cerradas? Desafortunadamente, muchas personas dentro de la iglesia están caminando como derrotados, como afligidos. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos puertas abiertas donde el enemigo llega y toma poder, control. Muchas veces caemos en no pasa nada. Y quizás muchas veces venimos con la pregunta equivocada. ¿Puedo hacer esto y ser todavía cristiano? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué dice Dios si hago esto? ¿O qué dice la Biblia acerca de esto? Y muchas de las cosas en verdad no están en la Biblia. No lo dice la Biblia. Muchas veces la Biblia no es clara de que eso es incorrecto, pero si te pones a analizar, va a tener un efecto eventualmente en tu vida espiritual que te va a ir alejando y cuando menos los pienses ya estás del otro lado. Y viene la pregunta, luego ya viene la pregunta, o más bien el comentario, no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió. O sea, la verdad no lo sé. ¿Sabes cómo sucedió? Cuando dijiste, no pasa nada. ¿Lo puedo hacer y todavía seguir en los caminos del Señor? Es cuando sucedió. Y es lo que el enemigo quiere. ¿Qué puertas necesitas cerrar en tu vida? ¿Amigos? ¿Estás siguiendo juntando con amigos que tú sabes que necesitas alejarte? ¿Hábitos? Algunos hábitos. ¿Qué tal ahorita lo fuerte? El internet, la televisión. Tú sabrás qué puertas necesitas cerrar. Necesitamos hacer cambios en el presente para tener un futuro diferente, mis hermanos. Es lo que necesitamos de hacer. Y Nehemías está haciendo eso. Está cerrando esas puertas. No está permitiendo que el enemigo tenga oportunidad de entrar. Versículo 5 dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Dice Nehemías, puso Dios en mi corazón. Puso Dios en mi corazón. Aunque Nehemías ya había terminado el muro, Dios todavía no había terminado con Nehemías. La obra de Dios continuaría. Dios sigue dirigiendo el corazón y pensamientos de Nehemías. ¿Ven cómo Dios todavía no terminaba? Dios continúa, dice que Dios puso su corazón. Aun cuando Dios, hermanos, aun cuando Dios contesta nuestras oraciones, nosotros debemos seguir buscando su presencia. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón últimamente? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón últimamente?
¿Sigue Dios obrando en tu vida aún cuando te ha dado lo que necesitas? ¿Sigues buscando su presencia del Señor? ¿Qué ha hecho Dios en ti? Muchas veces la respuesta a nuestras oraciones son el comienzo nuevo, de algo nuevo. Dice, Dios puso en el corazón de Nehemías hacer un censo. ¿Para qué? ¿Para qué hacer un censo? ¿Para qué Nehemías tenía que hacer esto? Bueno, este censo era necesario para saber quiénes estaban dentro y quiénes vivían en Jerusalén. Nehemías tenía que saber. De esa manera se conocía la descendencia y la familia, se evitaba la mezcla del pueblo, se conocía si pertenecía o no pertenecía a Israel. Y vamos a ver ahorita, sí, vamos a leer todos esos versículos, porque vamos a ir a través de esta lista y vamos a encontrarnos que algunos no estaban, no estaban. Y va todo así bien, 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 presente, presente. Y mientras lo leo, tienen el permiso de decir presente, presente, para que no se les haga muy largo la lectura. Pero bueno, Dios lo puso en mi corazón leerlo, así que lo voy a leer. Dice, del 6 al 60 dice, ¿listos? Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nemías, Azarías, Ramaías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Neum y Maana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Paar Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satú, 845, los hijos de Sacaí, 770, los hijos de Binuí, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2622, los hijos de Adonicam, 676, los hijos de Bigbai, 2076, los hijos de Adín, 655, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besais, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Bet Asmabet, 42, varones de Kiarim, Cafirá y Beerot, 743, los varones de Ramá y de Geba, 621, los varones de Migmas, 122, los varones de Betel y Ahí, 123, los varones de otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lod, Adid y Ono, 721, los hijos de Senaá, 3930, sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, cantores, los hijos de Asaf, 148, porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atatía y los hijos de Sobaí, 138, sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufá, los hijos de Tabor, los hijos de Quero, los hijos de Siahá, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resim, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besais, los hijos de Meunim, los hijos de Nefesesim, los hijos de Bacuc, los hijos de Acufa, los hijos de Aur, los hijos de Beslu, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barco, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesia y los hijos de Atifita, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de
Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Asebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos Salomón, 392. Wow. Quizás te preguntas por qué leíste todos estos nombres, de qué sirve, ¿verdad? Bueno, ¿no te hubiera gustado que tu nombre estuviera escrito ahí? ¿No te hubiera gustado que tu nombre estuvieras ahí escuchando? Mi familia, mi hijo está ahí, yo estuve ahí, mi papá. ¿Qué pasaría si Dios hiciera un censo a su iglesia y no se hallara ahí tu nombre? Estoy seguro que pedirías que leyeran toda la lista una vez más, porque quizás se brincaron mi nombre, quizás vuélvelo a leer otra vez, a lo mejor ahí estoy, pero no me encontraron. Y es lo que pasó en el siguiente versículo, que unos no pudieron comprobar que eran de Israel, no pudieron comprobar que eran levitas, no había pruebas, no se hallaron en esta lista. Recordemos, esto es algo que Dios puso en el corazón de Nehemías. Para Dios era importante estos nombres, eran tan importantes que los vuelve a mencionar en Esdras capítulo 2. De hecho, en Esdras, esta lista es de Esdras, se menciona, Nehemías la encuentra y dice, esta es importante y esta es la que me va a guiar, esta es la que necesito usar yo. Esta lista también le mostraba a Nehemías con quién podía confiar y contar, porque aunque para nosotros no es importante los nombres y números, no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual, ni siquiera es de la genealogía de Jesús, es importante saber en quién podemos confiar y contar para la obra de Dios. Y es lo que Nehemías se proponía con todos estos nombres, saber con qué familia podía contar él, saber con quién él estaba contando para la obra de Dios. ¿Eres una de las personas de las que se puede confiar? ¿Estás en esa lista en la cual tu pastor, tus líderes, tu iglesia dice, hey, apunta a José, podemos confiar con él? ¿Te encuentras en esa lista? Versículo 61 al 65 dice, y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales, escuchen lo que dice, iba todo bien. Y dice, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel, los hijos de Dalai y los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abaí, los hijos de Cos y los hijos de Bersalaí, el cual tomó mujer de las hijas de Bersalaí, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Al hacer este censo, Nehemías halló personas que no pudieron comprobar que eran del pueblo de Dios. Nuevamente otra pregunta. ¿Podemos nosotros comprobar que somos del pueblo de Dios? ¿Podemos comprobar? Pregunta para los cristianos. Preguntas para ustedes, hermanos, que conocen la palabra de Dios. Pregunta para aquellos que se dicen ser cristianos, que se dicen conocer la palabra de Dios. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está escrito? ¿Puedes comprobar que está escrito tu nombre de la vida? Mira lo que Jesús dijo. No os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sujetan. O sea, no te regocijes en eso. Antes, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En el cielo, para Dios es más importante que tu nombre esté escrito en el cielo, a que saques demonios, a que hagas milagros, a que seas un buen pastorazo. A Dios le dice, está escrito. Y aún Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, predicamos, hicimos, y yo les voy a decir, dijo Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hermanos, ¿podemos comprobar nosotros? ¿Está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Y eso te lo pregunto a ti, que conoces la palabra de Dios, que vienes a la iglesia. ¿Está? ¿Puedes comprobar eso? Aquí ellos pensaron que lo iban a poder comprobar y se leyeron los nombres, pero llegó al punto donde, no estás. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quiénes son tus hermanos?
y no pudieron comprobarlo. Ellos pensaban y creían que eran del pueblo de Israel, pero no lo pudieron comprobar. Hermanos, ¿se encontrará nuestro nombre escrito en el cielo? Si en ese día, si en ese día no puedes comprobar ante Dios que eres uno de sus hijos o hijas, estás en graves problemas. Si en ese día no lo podemos comprobar, estamos en grandes problemas. Será una eternidad sin Cristo, una eternidad en el infierno. Y no lo digo yo, suena fuerte porque es fuerte. Si no podemos comprobar que somos hijos de Dios y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, será una eternidad en el infierno. Y no lo digo yo nuevamente, lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis, búscalo y subráyalo si quieres. Apocalipsis 20:15. Dice Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la palabra del Señor, es palabra de Dios, está escrito en la Biblia. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Ahora tú, amigo, amiga, que quizás estás viendo esto desde tu casa, quizás te lo están compartiendo y quizás lo estás escuchando hasta este punto. Y quizás te preguntes, ¿y cómo puedo escribir mi nombre? ¿Cómo puedo asegurarme que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida del cual ahorita leímos? ¿Cómo sé, cómo puedo hacerme hijo o hija de Dios? Bueno, está fácil, pero a la vez es difícil. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados. El arrepentirte es decir, iba para el sur, pero ahora voy para el norte. Y darte toda una vuelta completa, es arrepentirte de tus pecados. Confiesa y reconoce que estás mal. Confiesa y reconoce que estás mal, que necesitas ayuda, que necesitas arrepentimiento. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Confiésalo con tu boca, que Él es el Señor y Él es el Salvador. Recibe y luego recibe a Jesús. No solamente ya nomás lo digas, pero ahora ábrele, como leímos anteriormente, ábrele la puerta de tu corazón. Él está tocando, Él está ahí, Él quiere entrar, pero tú tienes que abrirle, recíbelo. Recibe a Jesús como tu único Salvador y Señor y Dios. Solo así podemos comprobar que somos hijos de Dios. Solo así escribirás tu nombre en el libro de la vida. Solo así. ¿Quieres recibir a Jesús hoy? ¿Quieres escribir tu nombre en el libro de la vida hoy? Haz esta oración conmigo. Recuerda, si no se halla tu nombre en ese libro, va a ser una eternidad sin Cristo, una eternidad en el infierno. ¿Lo quieres recibir? Haz conmigo esta oración. Simplemente sígueme en esta oración y después, cuando terminemos, voy a orar por ti y darle gracias a Dios. Señor Jesús, confieso hoy que he pecado delante de tu presencia. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, confieso que tú eres el Señor y el Salvador del mundo. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y solo tú me puedes dar vida eterna. Te recibo como mi único Salvador y Señor y mi único Dios. Restáurame, renuévame, Señor. Te entrego mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te doy. Te doy gracias porque, Padre Santo, tú has dado la oportunidad a estas personas, Señor, de recibirte. Y te ruego que por favor las sigas llenando de tu poder, que derrames de tu Santo Espíritu sobre ellos, Padre. Y que, Padre, que la obra aquí no termina. Continúa y hay mucho por hacer.
Guárdalos, cuídalos del enemigo, Padre Santo. Y Señor, fortalécelos con los ataques del enemigo. Que ellos ahora, Señor, sean protegidos con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Y del versículo 70 al 73, mis hermanos, solo tengo que decir una cosa. Nehemías menciona a las personas que dieron voluntariamente para esa obra que venía con Esdras. Para el templo quizás era. Dieron para esa ofrenda. Y se menciona de lo que dieron. Y dieron oro, dieron plata. Yo solamente tengo que decir esto. La ofrenda de una persona por voluntad propia claramente testifica de la presencia de Dios en su vida. Si tú das una ofrenda a Dios voluntariamente, sin presión, es porque has reconocido que Dios se merece lo mejor de tu vida.